Capítulo 4. La tormenta calmada, paz en medio del caos. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, y el lago de Galilea reflejaba tonos dorados y violetas. Después de un largo día enseñando a las multitudes desde la orilla, Jesús, cansado pero sereno, les dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado». Subieron a una pequeña barca, hecha de madera rugosa, con las redes y los remos aún húmedos. El agua estaba tranquila al principio, y un viento suave mecía las velas. Jesús, agotado, se recostó en la parte trasera de la embarcación. En cuestión de minutos, cayó en un profundo sueño. La paz de su rostro contrastaba con la oscuridad que empezaba a cubrir el lago. Pero esa calma no duraría mucho. Sin previo aviso, como suele suceder en aquel lugar rodeado de montañas, se levantó una tormenta furiosa. Las nubes negras se arremolinaron sobre ellos, el viento aulló con fuerza salvaje, y el lago, antes plácido, se convirtió en un monstruo de olas desatadas. La barca era zarandeada como si fuera una hoja seca. El agua entraba a borbotones. Algunos discípulos, marineros experimentados, luchaban con los remos. Otros, presos del miedo, gritaban por ayuda. La oscuridad, el estruendo del trueno y la sensación de que la muerte se acercaba eran abrumadoras. Y en medio del caos, Jesús seguía dormido. Los discípulos, empapados y temblorosos, no podían creerlo. Uno de ellos, con la voz rota por el miedo, lo sacudió con fuerza. «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?». Jesús abrió los ojos lentamente. No había miedo en su rostro. Se incorporó con calma, se levantó en medio del vaivén furioso, y con la autoridad de quien conoce cada partícula del universo, levantó la mano y dijo: «Silencio, cálmate». Y entonces ocurrió. El viento se detuvo como si obedeciera a la voz de su creador. Las olas dejaron de golpear, el agua se volvió serena como un espejo, y una quietud sobrenatural lo cubrió todo. El cielo se abrió y la luna comenzó a reflejarse sobre la superficie tranquila del lago. El silencio posterior era más elocuente que el estruendo de la tormenta. Jesús miró a sus discípulos con ternura y les preguntó: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Los discípulos se miraron unos a otros. Aún temblaban, pero ya no de miedo, sino de asombro. Se decían entre ellos: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». El lago, ahora sereno, seguía su curso hacia la otra orilla. Pero en el corazón de cada uno de ellos, algo había cambiado. Habían presenciado más que un milagro. Habían estado frente al poder de Dios hecho carne. No solo habían sido salvados de una tormenta, sino de sus propios temores. La barca avanzaba en silencio, mientras Jesús volvía a sentarse, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Y sin embargo, todo había cambiado. Paz en medio del caos, cuando Jesús viaja en tu barca. Este relato no es solo una historia antigua, es también una imagen poderosa de nuestras propias tormentas. ¿Cuántas veces nos sentimos como los discípulos? Navegamos por la vida confiados, hasta que sin previo aviso se levanta una tempestad, una noticia inesperada, una pérdida, un problema que no sabemos cómo enfrentar. Nos sentimos sacudidos, sin control, y hasta sentimos que Dios está dormido, que no nos escucha. Pero el mensaje de esta escena es claro y reconfortante. Si Jesús está en tu barca, no te hundirás. Aunque la tormenta ruja y parezca que todo se desmorona, la presencia de Jesús transforma la desesperación en esperanza. Él no prometió que no habría tormentas. Prometió estar con nosotros en medio de ellas.
Su calma mientras dormía no era indiferencia, sino confianza absoluta en el Padre. Y su poder al despertar fue una muestra del dominio que tiene sobre la creación y sobre nuestra historia. Cuando clamamos, como los discípulos, Maestro, sálvanos, su respuesta no es solo un milagro externo. Es una transformación interna. Nos pregunta, ¿por qué tienen miedo? No para juzgarnos, sino para que descubramos que la fe no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en ellos. Hoy, esta historia nos invita a confiar, incluso cuando todo parece perdido. Recordar que las olas obedecen a su voz. Y, sobre todo, saber que no hay tormenta más fuerte que su amor. Que esta verdad nos acompañe siempre. La paz verdadera no está en la ausencia de tormentas, sino en la presencia de Jesús. Amén.